Vamos a otro tema del día. El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 17 senadores en contra de la indicación que introduce un mecanismo de mutualización para el cálculo de la deuda de las ISAPRES. Esto en el marco del proyecto de ley corta que impulsa el Ejecutivo. Para hablar de este tema nos acompaña el senador del Partido Socialista, presidente también de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Gusto saludarle. A ver, ¿cómo reacciona? Y recordemos un poquito también a quienes nos ven de qué se trata esto de declarar admisible el recurso presentado por usted y otros parlamentarios. Es una primera señal unánime del Tribunal Constitucional para decir que cumple con todos los requisitos para tratar el fondo de la causa, que significa, en pocas palabras y simples, que una materia de seguridad social, como son las cotizaciones de salud, solo pueden ser dirigidas por el gobierno, el Ejecutivo, para poder modificarla, en este caso por una deuda que alcanza 1.100 millones de dólares, producto de un fallo judicial que hay que reponer en forma retroactiva, ¿verdad?, a más de 700.000 cotizantes y sus grupos familiares, producto de haberse aplicado un cobro excesivo desde el año 2020 hasta ahora, y que alcanza esa cifra muy enorme, muy grande, pero que parlamentarios de oposición, en el debate en enero en el Senado, introdujeron una norma para diluir o prorratear esa deuda de modo de bajarla y por ende dejando una norma de ese tipo de seguridad social en manos parlamentarias y no del propio Ejecutivo, lo cual viola la Constitución, más allá de los efectos que tiene en favorecer a las ISAPRES. En ese sentido, esta señal es muy potente porque deja en claro ya la validez, la legitimidad del por la forma, no ha entrado al fondo. No, aún no. Va a ser durante este mes en todo caso, porque esto tiene un proceso ahora de alegato, probablemente en los próximos 10 días y luego un fallo. Nosotros estamos muy confiados de que haya sensatez y legalidad en este principio, porque más allá de las opiniones que pueden existir sobre esa llamada mutualización, en la medida que no es el gobierno, el Poder Ejecutivo, el que toma esa iniciativa, todos los que lo hagan colateralmente carecen de la validez constitucional para hacerlo y por lo tanto ayudaría a despejar un debate que hoy día está en la Cámara de Diputados, que es justamente sobre este tema y que tiene opiniones divididas, por cierto, pero a nuestro juicio, buscando favorecer a la gente, que es lo que ocurrió en la sentencia de la Corte Suprema, no debiera prevalecer un criterio que el actual gobierno no consideró para rebajar la deuda de la ISAPRES. Sí. Y en ese sentido esperamos que esto siga el trámite favorablemente hasta la sentencia en las próximas semanas. Hago un paréntesis ahí, senador, y creo que también es relevante dentro de la discusión que se mantiene con el proyecto de ley corta ISAPRES ahí en el Parlamento. Usted y el resto de sus colegas llegan al Tribunal Constitucional porque, me imagino, pensaban de que esta indicación iba a prosperar y eventualmente ser parte de una futura ley. Más allá de que la discusión llegara ante los argumentos que usted tiene y parte del oficialismo de que no ha lugar, digamos, con esa mutualización. O sea, en la Comisión de Salud que yo presido, de hecho, se planteó en un minuto por los mismos senadores de oposición este día y ellos admitieron que era inadmisible. Sin embargo, dando una coyuntura en la sala con una mayoría que había en esa circunstancia, ellos lo plantean de nuevo, la mesa lo acogió, se votó y se ganó por 3 votos. Pero una situación tan delicada como esa, que va más allá del límite que tiene la acción parlamentaria, la verdad no podíamos dejarlo pasar, sobre todo con todos los efectos y repercusiones que esto tiene. Y en ese sentido, como ahora el tema está muy fuerte, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, si esto se resuelve favorablemente como esperamos, descomprime esa discusión para no seguir insistiendo en una materia que ya el actual gobierno desestimó como mecanismo de rebaja de la deuda de la ISAPRES. Recordemos que son varios fallos judiciales los que han beneficiado a miles de personas en la ISAPRES y que obviamente, sin buscar tampoco la desaparición del sistema, pero hay que buscar un equilibrio razonable en favor de las personas. Sí, ante ese punto, usted, senador, ustedes recurren como parlamentarios con este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. ¿Debería haberlo hecho el Ejecutivo eventualmente? Nosotros lo solicitamos en su minuto, lo puede hacer ahora perfectamente, esperamos que lo haga. De hecho, una de las resoluciones de hoy es pedir opinión al Ejecutivo, al Presidente de la República, al Gobierno y también a ambas cámaras. O sea, nos parece que lo natural es que si el Gobierno no tomó un camino llamado mutualización de deuda, respalde que si alguien por fuera del Poder Ejecutivo lo hace, no es algo que sea admisible en la actual Constitución de nuestro país. Parece que sería lo lógico y sensato. De manera que
En ese sentido estamos a la expectativa de que se tome opinión, se tome postura al respecto, en favor de la gente, que es aquí el actor principal que nos debe preocupar a todos. Ahora, si está la posibilidad, hago la pregunta, ¿es eventualmente un escenario que los integrantes del Tribunal Constitucional, claro, aquí el argumento es seguridad social, es potestad del Ejecutivo, ese es el gran argumento, Sí. pero podrían entrar al fondo de los efectos que puede tener esta mutualización en una eventual ley corta y SAPRE? Bueno, el tribunal puede tomar la decisión que estime y los alcances que vea, pero nosotros el alegato que hemos planteado ahí es de procedimiento. Ya. No hemos querido. Pero ustedes no van por a prudencia. argumentar sobre los efectos que tendría una mutualización solamente de la potestad que tiene un poder y otro. Sí, porque nos parece que hay que distinguir. Ya. Y en esta instancia, más allá del debate que políticamente, ¿verdad?, respecto a las ISAPRES pueden haber opiniones divididas, queremos apegarnos al elemento central, que es que una normativa del ámbito de las cotizaciones de salud, que es previsional en materia de salud, no puede estar ajena a que solo sea el Poder Ejecutivo el que lo comande. Se lo Y si pregunto no, porque no es primera se te vez, agrede. no es primera vez que se presenta un recurso definiendo lo que es el rayado de cancha, digamos. Sí. Sucedió Bueno, hay jurisprudencia. en la jurisprudencia, de hecho, quizás la más cercana y más pública fue la discusión sobre los retiros de ahorros previsionales, donde finalmente se presentó en una primera instancia un proyecto en el gobierno del presidente Piñera, luego también hubo todo un curso. Ahí también hay discusión de fondo en términos de hasta dónde puede llegar el Parlamento o no. Así es. De hecho, también hubo debates acerca de los mismos fallos de la Corte Suprema, que también por algunos juristas hubo opiniones de distinto tipo. Pero lo importante es que ni el Congreso ni nadie está por sobre la justicia. Y creemos que ese principio es clave en nuestro país. Y por lo tanto, cuando el regulador, que es la superintendencia, define un monto a devolver, ese monto debe respetarse. A no ser que el Poder Ejecutivo tenga un planteamiento razonable y plausible, pero que hasta ahora ha preferido no entrar en esa materia y aceptar lo que el regulador ha dicho. Son 1.100 millones de dólares aproximadamente, en un plazo que la ley corta va a definir, mes y medio después de que se apruebe esa ley, que debería ser el 12 de mayo a más tardar, que es el plazo judicial, por cierto. O sea, quedan 2 meses para que entre en vigencia ese fallo plenamente, y por lo tanto estamos en tiempo y forma en el momento de despejar el camino y resolver cómo y cuándo la gente va a poder ver realmente las posibilidades de que la justicia se acerque a ellos y se establezca un mecanismo de pago y devolución de la vía de los excedentes, que no solo es dinero, ojo, también son prestaciones, menores copagos o mejores planes. Todo eso es parte de lo que se denomina excedente. Usted recordaba un punto que es súper relevante en esta discusión, senador, lo hemos hablado tantas veces, tantas conversaciones y entrevistas al respecto, también entrando en lo que es la discusión. Quedan 2 meses para que el plazo que ya fue prorrogado tenga que asumirse en términos de solventar esa deuda, de pagar esa deuda, de esa obligación que se tiene a nivel judicial. Ahora, ¿existe la posibilidad y usted cree que sería factible y positivo que se pidiera una nueva prórroga a la Corte Suprema? Yo lo veo inconveniente. ¿Por qué? Porque aquí, como están las personas a la espera de esta ley, si esta ley se vuelve a atrasar producto de que se postergue de nuevo la entrada en vigencia del fallo, la verdad se va a seguir generando otra polémica, ahora con la expectativa de gente que ya dentro de 2 meses tiene que saber, mediante esta ley corta, cómo van a quedar las reglas del juego, que eso es lo importante. Hay mucha gente que pregunta, ¿me salgo, me quedo, espero, qué hago? O sea, son 2.700.000 personas hoy día que están en ese dilema. Entonces, yo creo que alargar más el proceso legislativo o la entrada en vigencia del fallo es inconducente. Me parece que esto, tanto por el sistema, pero sobre todo por la gente que está esperando hace ya 1 año y medio, la verdad, creo que no resiste más. Sería lo lógico. Y la Cámara de Diputados tomó un itinerario respetando este plazo, el actual. Entonces, debiera a mitad de abril votarse en la Cámara, en la sala, y luego el último trámite, que sería comisión mixta, quedaría la segunda mitad de abril y principio de mayo, y todo eso está dentro de la forma y fondo de poder resolverlo bien. Ahora, del Senado pasa con esta indicación por la que estamos conversando en este punto en particular sobre este requerimiento del Tribunal Constitucional. Ahora, cuando pasa la mixta, ¿usted espera que sufra cambios profundos este proyecto de ley, que ya ha tenido cambios en la discusión? Es parte, de hecho, de la discusión legislativa, pero cuando se presenta un proyecto A, llega a la Cámara Revisora un proyecto B y luego a la mixta llega un proyecto D, evidentemente no es fácil ese tema. ¿Cómo lo ve? Yo veo que la comisión mixta en este proyecto de ley va a ser clave, porque hay materias, no solamente la mutualización, sino otras como el alza de precios, los topes, o el rol de FONASA subsidiario como la modalidad complementaria, o
los casos de enfermedad catastrófica, de gente que pierda su ISAPRE ahora y que no tenga cobertura, teniendo cáncer o enfermedades de alto costo, son temas muy delicados. Entonces, yo no me imagino sin una comisión mixta en este caso, porque es probable que las votaciones en la Cámara sean disímiles en muchos aspectos respecto al Senado y por lo tanto habrá que dirimir. Ahí hay 5 senadores, 5 diputados, tiene que haber un equilibrio de fuerzas que permita dar una solución a las controversias que queden planteadas desde la Cámara ahora en lo que resta del mes de marzo y parte de abril. O sea, creo que eso va a ser casi inevitable tener una comisión mixta. Sí, ahora, son varios elementos, no solamente la mutualización, pero en el grueso, digamos, del proyecto de ley corta de ISAPRES, ¿cuál es y cómo nota usted las posiciones de la oposición en ese sentido? La oposición, la verdad, ha dialogado, ha tenido un planteamiento en el trámite en el Senado, pero yo creo que en la fase final, en enero, cuando ya se tuvo que resolver en sala, yo pienso que hubo una postura un poquito fuerte, rígida, intransigente, y sobre todo cuando entra este criterio de la mutualización, yo creo que no ayudó a despejar un problema que se entendía zanjado cuando el gobierno dijo, por ahí por noviembre, que no iba a tomar ese criterio. Y además que había pendiente resolver un tope del segundo reajuste que viene ahora en agosto. O sea, son dos materias que no están disociadas, tienen mucho que ver. Cuánta deuda y, por otro lado, cuánto se traspasa a precio, ¿verdad?, de las personas en un reajuste que viene en pocos meses más. Todo eso forma un todo que al final afecta a las personas al bolsillo. Y por eso yo creo que la posición de la derecha ojalá que se flexibilice y se abre, que aquí hay un problema, que es que nadie está por sobre la justicia. Y la justicia ha fallado en sendos fallos a favor de la gente. Y eso es lo que tenemos que respetar desde el Congreso. Y otra cosa es que la ley facilite la implementación, pero no torcer el destino, el propósito, lo que tuvieron estos fallos judiciales después de años en que más de 2 millones de recursos fueron planteados en las distintas cortes de apelación del país. ¿Usted ve que con en la nueva alza en los precios base de los planes de salud, con un tope el ICSA 7,4%, 3, si no me equivoco, que llegaron justamente al tope, vuelva el problema de la judicialización? Usted en algún minuto dijo, efectivamente, aquí el que no lo considere que sea como debe ser, tiene que recurrir a la justicia. Sí. Me tocó entrevistar, de hecho, en Mirada Económica, aquí en Canal 24 Horas, al superintendente, y él veía poco recomendable el recurrir a la justicia porque ya la estructura del ICSA, lo que es un tope, lo que es la revisión que tiene que hacer la superintendencia sobre la eventual alza, hace una justificación dentro del sistema que se ha creado. A raíz del problema de la judicialización. Sí, se entiende, pero ocurre que en el mercado de las ISAPRES ha habido tanta letra chica y la gente le llegan cartas, le llegan las proposiciones de la ISAPRE muchas veces de manera inentendible. De hecho, los planes están en UF, de hecho, hay una tabla de distintas ISAPRE con distintos reajustes, ICSA también. Entonces, aquí podrían darse casos en que una ISAPRE reajuste por sobre lo que dice el ICSA recomendado para ese ISAPRE, porque son tablas diferenciadas. Solo 3 están en el tope, pero hay otras que tienen rangos diferentes. O sea, esto requiere examinar la carta de modificación de precio. Esa es la primera recomendación que yo hago. Y luego, segundo, si es que hubiera una apelación, hacerla a la superintendencia y eventualmente, si fuera más grave, judicializarla, porque es un derecho ciudadano. Pero lo primero es la superintendencia y recordar al público que hay plazo hasta fines de mayo para incluso pedir un cambio de plan o pedir distintas coberturas si es que la persona, y por eso hay que mostrar mucha atención en fijarse en lo que se está proponiendo, porque esta es una renovación de contrato bajo condiciones de precio nuevas. Y eso hay que mirarlo muy bien antes de aceptarlo y es el derecho que tienen las personas. Senador Juan Luis Castro, como siempre, gracias por su tiempo y acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Hasta pronto. Hasta luego.